Ok, mientras vayan buscando, ahí en Juan capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 3 en adelante al 26. Y vamos a estar considerando este pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Y el mensaje titulado Jesús, reparador de corazones rotos. ¿Por qué? Porque esta mujer, lo más seguro es que tenía un corazón roto, quebrantado por todas las experiencias que ella había pasado en su vida, en el pasado. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros podemos también aprender de que todos nosotros no hemos tenido una vida perfecta. Sabemos que la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo afectado por el pecado, y el pecado nos ha afectado desde nuestro interior como también en nuestro exterior, con las circunstancias de la vida, las personas con las que nos interrelacionamos. Todo eso afecta la vida de tal manera que puede una persona traer su corazón quebrantado, roto, dolido, herido. Unos más, otros menos, ¿verdad? Pero el punto principal es que entendamos que el único que puede reparar, sanar ese corazón es Jesucristo. Y que muchas veces buscamos otros medios, otras fuentes que puedan reparar mi corazón, que puedan aliviar mi corazón. Y buscamos, ¿verdad? Tal vez otro novio, otra novia, otro esposo, otro trabajo, otra casa, otras vacaciones, otro placer, y podemos andar buscando y buscando y buscando que pueda sanar mi corazón, y va a ser inútil. Lo único es Jesucristo, ¿verdad? Y esta mujer pues vivió en una época mucho más difícil que la que ustedes mujeres tienen hoy en día, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos hablando de más de 2000 años atrás y en esa cultura. Y vemos, ¿verdad?, que aquí es la historia de la mujer samaritana que viene al pozo a sacar agua, pero en realidad ella viene a sacar agua cuando en realidad se está muriendo de sed espiritual. Esa es la analogía que Jesucristo aprovechó en ese momento, ¿verdad?, para poder aplicar el aspecto espiritual de la sed espiritual que tiene el hombre al tener ese encuentro con ella ahí en el pozo. Entonces, pero vemos, ¿verdad?, que en ese tiempo las mujeres no eran valoradas, ya sea en la cultura judía como en los samaritanos, tampoco no eran valoradas la mujer se le veía como parte de la propiedad del hombre. Así es como se veía la mujer. Era por eso, ¿verdad?, que la mujer ni siquiera debía de hablar con un hombre. Ya cuando estaban afuera en la calle, la mujer no debía de hablar con el hombre, ni el hombre con la mujer. Y era por eso, ¿verdad?, porque tenían que siempre mantener esa costumbre que tenían ellos de que la mujer hasta cierto punto era inferior al hombre. Es algo que el cristianismo cambió, ¿sí? No el movimiento feminista, sino el cristianismo fue el que cambió ese paradigma de cómo se ve y cómo se considera a la mujer, ¿verdad? Entonces no eran valoradas. Esta mujer pues menos era valorada, pues era samaritana. Ella era también de la clase más pobre entre los samaritanos, ¿verdad?, por lo que se puede ver en la historia. Estaba divorciada 5 veces. Imagínese usted, un solo divorcio, ¿verdad?, que es dolorosísimo. Fracasar en una relación matrimonial es algo doloroso. Yo lo he visto como pastor con personas que han tenido ese problema. Ahora imagínense 5 veces. 5 veces. ¿Cómo creen ustedes que se encontraba esta mujer emocional, espiritualmente? Estaba desilusionada
completamente desilusionada con la vida, desilusionada con los hombres, desilusionada con la familia, desilusionada con las amistades. Ella estaba desanimada, nada la podía animar, sus sueños se habían hecho añicos, se habían sido destruidos. Imaginen ustedes, cada vez que tenía un nuevo esposo, tenía sueños de que ahora sí esto va a funcionar, ahora sí voy a poder tener familia, voy a poder hacer, y ¡pum! Otro fracaso, y otro fracaso, y otro fracaso, y otro fracaso. ¿Se imaginan ustedes el corazón de esa mujer? Amargada por las experiencias, estaba desconfiada. ¿Ustedes creen que le confiaba a algún otro hombre ya en su vida? Después de todos estos fracasos, está difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya encontraron Juan capítulo 4, vamos a comenzar leyendo en el versículo 3. Versículo 3 dice, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Versículo 25. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa historia que nos puede ayudar tanto a nosotros que también de diferentes maneras, a diferentes grados, hemos experimentado fracasos y podemos tener un corazón dolido, podemos estar desilusionados,
amargados, desanimados. Señor, pedimos para que tu Santo Espíritu sea el que hable a nosotros a través de tu palabra, de este mensaje, y que podamos responder obedientemente a lo que tú, Señor, nos llames. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos nosotros aquí que Jesús es el extraño ahí porque Él es el judío y está en Samaria. La mujer no es la extraña ahí, es Jesús el que es el extraño ahí. Pero por lo que vemos en las Escrituras, vemos que ese encuentro con la mujer samaritana era una cita divina. Y es así como nosotros tenemos que ver la vida y todos los eventos en la vida que son citas divinas. O sea que nada es por casualidad. Si creemos en un Dios soberano, que Él está obrando en todo, entonces tenemos que verlo todo como parte del plan de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que esta era una cita divina y también era un itinerario divino. O sea que por a donde habría de ir el Señor Jesucristo estaba establecido por Dios Padre, a donde tenía que ir. Porque fíjense, el versículo 4 dice, tenía que pasar por Samaria. ¿Sí? Tenía que pasar por Samaria. Ahora, esto, si entendemos, ¿verdad?, la cultura de aquellos tiempos, un judío no pasaba por Samaria. ¿Por qué? Porque se aborrecían los judíos y los samaritanos mutuamente. Entonces, un judío no pasaba por Samaria. ¿Por qué? Porque decía, si yo piso tierra samaritana, voy a quedar impuro. Así es como lo consideraban. Por lo tanto, no pasaban por Samaria. Entonces, si querían ir hacia el norte, como aquí en este caso, ¿verdad?, que iban a Galilea, que está en el norte, entonces lo que hacía el judío cuando iba a Galilea, rodeaba Samaria, ya sea por el este o por el oeste, pero rodeaba Samaria, aunque la caminata fuera mucho más larga, pero ellos preferían rodear. Un camino más corto era ir a través, pasar por Samaria, y era un camino más corto, pero no, el judío, uno por el aborrecimiento que le tenía a los samaritanos y por temor a que siendo judíos, porque se podían identificar entre lo que era un judío y un samaritano por su manera de vestir, su manera de hablar, todo. Por eso es que ella pudo identificar a Jesucristo inmediatamente y dice, tú siendo judío. Se podían identificar. Entonces un judío tenía miedo hasta que lo atacaran, que lo robaran. Por eso no pasaban por Samaria. Pero aquí dice que tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Haciéndonos ver el escritor, ¿verdad?, que es que había aquí, ¿verdad?, una cita divina, había un itinerario divino de parte de Dios. Y Jesús sabía que ella tenía sed de mucho más que agua física, más que agua física. Sabía que ella estaba sedienta espiritualmente, que había estado buscando satisfacer esa sed en fuentes que no satisfacen, en pozos que no satisfacen. Y entonces vemos, ¿verdad?, por qué Jesucristo fue. Ahora también, aquí Jesús sabía que ella podía convertirse en la llave para abrir esa región para el Evangelio. Y si usted conoce la historia, ¿fue así o no fue así? ¿Fue ella la llave, el catalítico que Dios usó para alcanzar a muchos ahí en Samaria? Así fue, ¿verdad? Entonces el Señor sabe todo. El Señor sabe y tiene su tiempo para todo. Y Él sabe, ¿verdad?, la manera en la que va a dirigir las cosas. Entonces, Jesucristo sabía, ¿verdad?, de la mujer que habría de venir. Y entonces, podemos aprender, ¿verdad?, de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo por excelencia, el cómo poder guiar a una persona a Cristo, el cómo poder sacar una plática, ¿verdad?
Porque si se fijan, Jesucristo no comenzó platicando con ella diciéndole, si te mueres ahorita, ¿te vas al cielo o al infierno? No, porque muchas veces así podemos nosotros creer que así es como se comienza la evangelización, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo hace un llamado a la bondad humana, ¿verdad? Y le dice, dame un poco de agua. Oigan, ¿para qué? De esta manera, sí era cierto que él tenía sed, él era humano, dice ahí la escritura, que de la caminata, y era mediodía, toda esa área es como aquí, muy caliente es. Entonces, estaba acalorado, tenía sed, pero más que eso, él tenía otro propósito, ¿ok? Era de poder usar esa analogía del agua física con el agua espiritual. La sed física con la sed espiritual. Y entonces le dice, dame un poco de agua, le dice. Y la mujer se sorprendió, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Se sorprendió porque, pues, una verdad, iba en contra de las costumbres. Por eso le dice, ¿cómo me pides tú a mí, tú siendo judío, un hombre judío, me pides a mí, siendo mujer samaritana, me pides agua? Diciendo, eso va en contra de nuestras costumbres, ¿ok? Un hombre no debe de hablar con una mujer, en primer lugar. En segundo lugar, un judío nunca va a beber agua del mismo vaso de un samaritano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo me estás tú pidiendo aquí que te dé agua? Pero aquí vemos, ¿verdad?, a Jesucristo que nos enseña a tener una lección que nosotros tenemos que siempre hacer la voluntad de Dios más que lo que es la costumbre. Las costumbres, porque decimos, no, pues que nuestra costumbre es esta y muchas veces las costumbres sociales, culturales, las ponemos por encima de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Porque aquí Jesucristo lo vemos que a él no le interesaba lo que era la costumbre. Lo que él se preocupaba era lo que era compasivo. ¿Qué era más importante? Mantener la costumbre de no hablar con una mujer, el de no tomar en un vaso de agua de un samaritano, o buscar la salvación de esta samaritana. ¿Qué era más importante? Por supuesto, esa era la cita divina, ese era el itinerario divino, ese era el propósito divino que el Señor tenía. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor empieza a trabajar en el corazón, en la vida, en la mente de esta persona. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Jesucristo pues le dice, mira, si tú supieras quién soy yo, el regalo de Dios, tú me pedirías agua a mí, ¿okay? Tú me pedirías agua a mí. Poco a poco empieza el Señor, poco a poco, a cambiar el tema del agua física, de la necesidad física, a lo espiritual. A cambiar el tema de que tú eres judío y yo soy samaritana, tú eres hombre, yo soy mujer. Él empieza poco a poco a cambiar el tema de tal manera, ¿verdad?, que el Señor le dice, ¿verdad? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Va a volver a tener sed. Que era lo que es natural. Nadie de nosotros, porque se tome una botella de agua, ¿verdad?, de un jalón, de un trago, quiere decir que ya no va a tener sed en todo el día. Va a volver a tener sed, ¿verdad? Va a volver a tener sed. Entonces Jesucristo eso le dice. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. O sea que ya Jesucristo ya está hablando
abiertamente de una salvación, de una vida eterna. Porque ella pues todo lo seguía viendo como algo físico, diciendo, pero ¿cómo tú me vas a dar agua si no tienes con qué sacar agua de aquí del pozo? ¿De dónde? ¿Cómo vas a sacar agua? Y él le dice, no, yo estoy hablando de otra clase de agua. Por eso es que aquí ya empieza a hablar de vida eterna. Ya más claramente le empieza a hacer ver que la conversación a donde la lleva Jesucristo es espiritualmente. Pero ella no sabemos, ¿verdad? Tercamente quería mantenerse en lo físico, tú eres judío, tú eres hombre, esta agua, tú no tienes con qué sacar el agua y todo. Y Jesucristo está insistiendo con el tema espiritual, y pues no muerde el anzuelo, ella, ¿verdad? A pasarse al tema espiritual, no lo muerde. Entonces, el Señor Jesucristo apela a la conciencia culpable de ella, ¿ok? Al ver, y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Ahí le tocó el corazón, le tocó la llaga ahí donde duele. Ve a llamar a tu esposo. A mi esposo. ¿A cuál de todos? ¿A cuál quieres que te traiga el ejército de hombres que he tenido? Y ella le dijo, ¿verdad? Pues que no tenía esposo. Ella le dijo, pues no tengo esposo. Y le dijo él, ¿es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo? En esto has dicho la verdad, que era algo bueno, algo bueno. Jesucristo empieza a sondearla espiritualmente. Y aquí un paso bueno que ella toma es decir la verdad. Decir la verdad. Siempre es bueno cuando el Señor está obrando en nosotros, trabajando en nosotros, que nosotros podamos decir la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor la sabe y ya. El que usted le diga la verdad al Señor no es para informarle a Él, es para su bien suyo. Es para el bien de uno. Y así ella sí lo hizo. Entonces, después de esto, ¿verdad? Vemos que puede empezar a cambiar la manera en la que ella ve a Jesucristo, porque lo más probable es que antes de esto, antes de que le revelara la vida de ella tal vez podría haber estado pensando cuando él le decía, hey, yo te voy a dar agua, y mi agua va a ser un agua que nunca vas a necesitar ya más andar tomando agua, ya te va a satisfacer para vida eterna y todo, que ella dijera, ay, este hombre no está bien, este judío está destrampado, miren con las cosas que sale, ¿verdad? De que ya no voy a necesitar venir aquí al pozo a tomar agua, ¿verdad? Porque ella confundía todo. Puede ser que con el calorón ande afectado con el calor y anda alucinando y diciendo cosas que ni tiene que decir, pero ya cuando le dice esto, has tenido 5 y con el que ahorita vives no es tu esposo. No está alucinando, no está afectado por el calor, no está afectado por el calor. Entonces vemos, ¿verdad?, que dice ella, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Ya cambió, ¿verdad?, la perspectiva, la opinión de ella en cuanto a quién es Él, su identidad. Le dice, me doy cuenta de que tú eres profeta. Ahora, pues, es una declaración muy poderosa darle ese título a este extraño con el que tuvo este encuentro ahí en el pozo, de que tú eres profeta. Entonces, lo más seguro era, como les digo, ya era una persona que ya vivía en la desconfianza, pone a prueba a ver si verdaderamente es profeta. Y le hace una pregunta. La pregunta que era el tema de mayor discusión entre judíos y samaritanos.
lo que más discutían. Es como, digamos, hoy en día, ¿verdad? Calvinistas y arministas, ¿verdad? Siempre traer una discusión que ha sido histórica, ¿verdad? En cuanto al calvinismo y el arminismo. Y entonces ella le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces le está diciendo, a ver, tú que eres profeta, demuéstrame que verdaderamente eres profeta. ¿Quién tiene la razón? ¿Nosotros los samaritanos o los judíos? ¿Dónde se debe de adorar? ¿Aquí en el templo samaritano o allá en el templo judío? Y el Señor le dice, y le da una lección, y que es una lección para todos nosotros, le dice, el tema de la adoración verdadera no tiene que ver con el lugar. No tiene que ver con el lugar, tiene que ver con la condición espiritual de la persona. Con la condición espiritual de la persona. Por eso le dice, ni es aquí, ni es allá, ni allá. Dice, no, es aquí. Se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Es un estado espiritual. La persona va verdaderamente a adorar al Señor cuando está en un estado espiritual. Lo va a poder adorar ahí en su casa, aquí en la iglesia, en el trabajo, en el camino, donde quiera. Dice, donde quiera va a poder adorar porque es un estado espiritual. No nomás una hora, adorar, venimos aquí a adorar a la iglesia y ya nomás este es el lado. No, ese es un estado espiritual en el que la persona adora. Entonces, pues, ha de haber sido una respuesta que la encontró satisfactoria, correcta, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿verdad? Pues sí serás un profeta, dice, pero pues yo en realidad, con todo lo que yo he experimentado en esta vida, con todo mi dolor, mi quebrantamiento y todo, pues mi única esperanza que yo tengo es en el Mesías, en el Cristo. Cuando Él venga, entonces ahí todo se va a arreglar, dice. Sé que viene el Mesías, dice ella, el que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Quiere decir, Él va a arreglar todas las cosas, va a arreglar mi corazón, mi vida, va a traer satisfacción a todos. Cuando venga el Mesías, ¿y qué le dice Jesucristo? Ese soy yo. Va a haber personas que le van a decir, Él nunca declaró ser Dios, nunca declaró ser el Salvador, nunca declaró ser... ¿Cómo que no? Y muchas veces, ¿verdad? Él lo declaró, dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Soy yo. Y el Mesías, ¿verdad? El concepto del Mesías con los judíos desde el Antiguo Testamento era una visitación de Dios mismo. Dice Isaías, Dios mismo vendrá y nos salvará. Y nos pondrá un corazón nuevo, un corazón sensitivo. Entonces, ella tenía esa esperanza. Y se imaginan ustedes qué gran bendición. Esta mujer que era desechada por la sociedad, por la vida que había llevado. Por eso es que ella, la vemos que va sola por el agua al pozo. Porque de acuerdo a las costumbres se juntaban las mujeres y juntas en grupo iban, pero a ella la desechaban, ¿verdad? Por la vida que había llevado. La consideraban la más grande, yo creo, pecadora de ahí, de Sicar, y andaba sola. Y sin embargo, a ella se le manifestó el Mesías y se le reveló y le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Entonces, quiero que veamos aquí cómo el Señor se va revelando poco a poco, cómo Él va trabajando en el corazón, en la mente de la mujer. Primero se reveló como un hombre sediento. ¿Me das de beber? Dame un traguito de agua. Ya empezó a sacar la plática de ahí, ¿verdad?
Y luego se reveló, él se dio a conocer como un hombre misterioso cuando le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber. Entonces, para abrirle la curiosidad, dice, pues ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees tú que eres? Y al final de cuentas descubrió quién es. Dijo, yo soy ese en el que tú esperas. Yo soy en el que tú estás esperanzada. Yo soy Él. Wow, ha haber sido algo tremendo esa respuesta. Y luego se reveló a sí mismo como fuente de refrigerio. Le dice, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Va entrando más y más y más, ¿verdad? Como quien dice, la presentación del Evangelio se va haciendo más pesada, más clara, más clara, más clara. Y luego se reveló como profeta perspicaz. Dijo, 5 maridos has tenido y el hombre que ahora tienes no es tu marido. Entonces sí, ya ella despertó y dijo, no, pues tú verdaderamente eres alguien importante, has de ser un profeta para que sepas todo acerca de mí. Y luego él se reveló como el objeto de sus esperanzas de toda la vida, su Mesías. Ese soy yo, el que habla contigo. Bueno, esta historia de la mujer samaritana, pues tiene sus lecciones que son para nosotros. Todas las lecciones que encontramos en la Biblia, todas las historias que encontramos en la Biblia, tienen enseñanza para nosotros, práctica. La primera es que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado desde muy horrible hasta menos feo. Pero por vivir en un mundo afectado por el pecado y por nosotros mismos ser pecadores, pues hemos pasado por experiencias no muy agradables, no muy deseables, no muy edificativas, ¿verdad? Entonces, todos podemos traer algo arrastrando, ¿verdad? Ahí en nuestro corazón que nos afecta, que nos desanima, que nos amarga. Todos tenemos un pasado. ¿Qué tenemos que hacer con ese pasado, verdad? Que procuramos hasta ni querer recordarlo. Tenemos que enfrentar el pasado con honestidad. Eso hizo esta mujer, enfrentó su pasado con honestidad ahí con el Señor Jesucristo. Lo más seguro, ¿verdad? Tenemos esta historia, pero los escritores escribieron las historias de una manera resumida. No escribieron novelas. Si fuera novela, esa historia, que exactamente todo lo que hablaron, todo lo que dijeron y todo lo que pasó, pues sería todo un libro, ¿verdad? Una novela. Pero vemos, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar con honestidad nuestro pasado. La mujer dijo la verdad, sí es cierto, he fracasado 5 veces, he tenido 5 maridos y ahorita estoy en fornicación porque el hombre con el que yo vivo ni siquiera es mi esposo. Fue sincera. ¿Qué quiere decir eso? Que confesó la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos de hacer con esos pecados del pasado, de esas cosas? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo el mal que hayamos hecho. Todo el mal que hayamos hecho, Él nos perdonará y nos limpiará. ¿Pero qué tenemos que hacerlo? Confesarlo. Y la palabra confesar quiere decir que nosotros digamos lo mismo que Dios ya sabe de nosotros. Que nosotros digamos lo mismo que Dios dice acerca de nuestro pecado. Por eso el confesar nunca es, Señor, perdóname porque yo he hecho esto y esto, pero es porque mis papás o es porque ya estamos excusándonos. Ya no estamos verdaderamente confesando las cosas tal y como se deben de confesar, ¿verdad? Es mi pecado, ¿verdad? Porque la amargura es pecado. Por mucho que una persona haya pasado por momentos difíciles en la vida, yo me amargué porque no supe cómo manejar esa adversidad que vino a mi vida de una manera bíblica.
He conocido personas que con muy poquito que han experimentado en su vida de negativo, se han amargado. Y sin embargo he conocido personas que han experimentado cosas tremendas que hasta uno dice, wow, ¿cómo sobrevivió esta persona? Y no se ha amargado. No se ha amargado. Entonces es pecado de uno, pero cuando uno dice, sí, Señor, yo sé que estoy amargado, pero es porque mi primo, y es porque mi tío, y es porque... Y empieza uno, ya no está confesando. Ya no está confesando, ya está excusando. Y no es así, tiene uno que confesar su pecado. Eso es confrontar mi pasado con honestidad. ¿Okay? Ahora, cuando uno hace esto, hermanos, que verdaderamente confiesa al Señor todo su pesado, cuando uno lo hace verdaderamente con el Señor, se libera a tal punto que ahora ese pasado lo voy a usar beneficiosamente. Lo voy a usar beneficiosamente, es el punto número 2. Use el pasado de manera beneficiosa. De manera beneficiosa. ¿Qué fue lo que hizo la mujer samaritana? Una vez que confesó al Señor, estaba delante del Mesías, ya se dio cuenta que era el Mesías, que era más que un profeta. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella usó el pasado de manera beneficiosa, ¿verdad? Porque dice la Escritura, muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Ella empezó a decirles, Él me dijo todo lo que he hecho. Él me dijo todos los pecados, toda la vida de inmundicia que yo he vivido, todos mis fracasos. Entonces, ahora ella no tiene ninguna vergüenza de dar testimonio de cómo ella era antes, pero ahora ella quiere que sepan quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel de quien tomó agua, que le dio la vida, la agua verdadera, y que ahora esa fuente de vida fluye en ella, y ella quería que otros supieran de Jesucristo. Y dice, muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Muchos. Así también. Yo recuerdo cuando todavía no le entregaba mi vida a Cristo, mi pasado era oculto, eso era un secreto. Yo no quería que nadie supiera, ¿verdad? Sí, a otra gente tenía que mantener una imagen diferente. Yo no iba a entrar, por ejemplo, cuando andaba interesado en la que ahora es mi esposa, yo no iba a entrar a su casa y decirles a sus padres, quiero que sepan que yo soy marihuano y uso cocaína y eso y lo otro, porque estoy muy orgulloso de todo. No iba a decir eso, ¿verdad? Eso todo estaba oculto. Pero cuando el Señor me perdonó, cuando el Señor me salvó, me hizo una nueva persona, entonces ya no tuve temor de decir mi testimonio de lo que yo era antes. No era para gloriarme en lo que yo era antes, era para dar gloria a Dios por lo que Él había hecho en mi vida y ha hecho en mi vida. Yo podía decir ya acerca de mi pasado, ya mi pasado ya no lo tenía escondido, un gran secreto que ahí está, no. Ahora ya podemos saber, miren, ya todo eso quedó atrás. Si uno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y las cosas viejas eran esto y esto y esto y esto, y no me avergüenzo de todo eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios me dio una vida nueva y todo eso quedó atrás. Nunca más para volver a tocar nada de eso. Entonces puede uno usar su pasado de una manera beneficiosa. ¿Por qué mantenerse amargado? ¿Por qué mantenerse desanimado? ¿Por qué mantenerse todo lo negativo que uno pueda pasar por lo que uno hizo en su vida, lo que uno experimentó en su vida, lo que haya sido, porque hay personas, ¿verdad?, que he hablado con ellos muy amargados y me dicen, es que usted no ha pasado por lo que yo pasé, por eso no sabe.
Digo, es que no se trata de que uno tenga que pasar por eso, lo que se trata es de ver qué dice la Biblia, que tú puedes ser liberado de eso, tú puedes ser liberado de eso, pero no quieres. ¿Por qué? Porque prefieres sentirte víctima toda la vida y querer explotar esa posición de víctima en vez de superar aquello. Por la gracia y el poder de Cristo dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No dice conoceréis la verdad y vas a poder seguir amargado. No dice eso. Te hará libre, dice. Libre al conocer la verdad. Entonces vemos, ¿verdad?, que todos tenemos un pasado y tenemos que tratar con ese pasado de una manera bíblica para que verdaderamente ese pasado ya no sea un peso negativo en nuestras vidas, sino que al contrario ya pueda ser un instrumento que pueda ser usado beneficiosamente para la honra y gloria de Dios. Ahora también todos tenemos un lugar, ¿okay? Todos tenemos un lugar donde escuchamos y experimentamos a Dios que está tras de nosotros, porque Jesús te va a encontrar en cualquier lugar que te encuentres, ¿verdad? Para salvación. Dice, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y salvar a los perdidos. Aunque uno no lo sepa, yo no lo sabía cuando no era cristiano, que el Señor andaba atrás de mí, me andaba buscando para salvarme. Andaba buscando para salvar. Y así Él anda detrás de las personas, obrando y obrando y obrando y obrando para que la persona pueda venir a conocerle. Entonces, el donde el Señor nos alcance, donde nosotros ahí nos rindamos y digamos, sí, Señor, me rindo ante ti, ya no te voy a correr, ¿okay? Ya no voy a seguir tratando otras aguas que no satisfacen. Ahora sí, me rindo ante ti y bebo del agua que tú me ofreces, de vida eterna. ¿Okay? Eso puede suceder en cualquier lugar. En cualquier lugar puede suceder. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las personas que han nacido de nuevo, que han encontrado a Cristo, ha sido en una iglesia donde se predica el Evangelio. Pero otros muchos han sido fuera de la iglesia, como por ejemplo yo, sí, en una iglesia estuve oyendo el Evangelio, pero al final de cuentas cuando me rendí y el Señor ahí me perdonó y todo, fue ahí en mi apartamento. Ahí en mi apartamento yo doblé rodilla, me rendí ante el Señor y ahí le entregué mi vida al Señor. Otras personas he sabido, como me platicaba una vez un hermano, dice, pues a la hora del lonche me puse ahí a testificarle a este compañero que estábamos comiendo juntos, porque ahí compartimos lonche, a ver, él me da del suyo, yo le doy de él, a ver cómo está. Y dice, y le empecé a compartir el Evangelio, dice, y él mismo me dijo, sí, yo quiero recibir a Cristo. Yo, ay, me quedé, dice, tan fácil así fue. Le digo, pues es que el Señor ya lo traía, lo más seguro es que ya lo andaba buscando y le andaba pisando los talones y ahí cayó contigo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? En el trabajo ahí, dice, yo nunca esperaba que aquí en el trabajo Él fuera a entregarle su vida a Cristo. Donde quiera. ¿Dónde alcanzó el Señor a la mayoría de sus discípulos? Y cuando les dijo, ven, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Andaban trabajando. Y ahí el Señor los llamó. Y ahí los siguieron. Y ahí los siguieron. Entonces, todos tenemos un lugar. Todos tenemos un lugar. Estaba leyendo, ¿verdad? Este joven, ¿verdad? Que después se convirtió. Sus padres tenían interés de que él se convirtiera y pues se lo llevaron a un viaje a Jerusalén. Dijeron, ahí en Jerusalén, ahí estamos seguros que Dios lo va a impactar, ¿verdad? Cuando esté ahí, sí, pues siempre esperábamos que ahí cuando íbamos al jardín de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo oró y todo, y que explicaban y todo, que ahí, ¿verdad?
el Señor lo tocara. Y luego, pues no, fuimos ahí a la tumba donde Jesucristo fue crucificado y ahí donde resucitó, y fuimos al monte donde fue ascendido a los cielos, y anduvimos en todas partes y nada. Pero fue ahí en su recámara de él, después del viaje, que estuvo meditando y pensando, y el Espíritu Santo y el Señor siguió persiguiendo y persiguiendo, donde ahí se rindió y le entregó su vida a Jesucristo en su recámara. No en el jardín de Getsemaní, no ahí en la tumba de Jesucristo, no en el monte de la Ascensión, no, ahí en su recámara. Ahí el Señor lo alcanzó y lo quebrantó. Entonces, por último, hermanos, todos tenemos sed de más. Deseamos más y más y más. ¿Y saben cuál es el problema? Con esta sed que tenemos, el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. Ahí en Jeremías 2:13, cuando le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Se han apartado de mí, la fuente de agua viva, y han cavado sus propios pozos, que son pozos rotos, que no retienen el agua. No retienen el agua. Y así pasa hoy en día, las personas siguen buscando en pozos rotos. No, yo mi religión, no, yo mi esto, no, yo lo otro, yo mis placeres, yo mi dinero, y siempre buscando en pozos rotos para encontrar satisfacción. Y como Jesucristo les dijo, si tú sigues bebiendo de esa agua, siempre vas a tener sed y vas a tener necesidad de más y de más y de más y de más. Pero del agua que yo te dé, entonces sí, esa sí te va a satisfacer. Esa sí te va a satisfacer. Pero esto es lo que es muy común en la carne del hombre. El de rechazar la fuente de agua viva y el de uno confiar en sus propios pozos que están rotos, que no retienen agua, que se requiere tener que más y más y otra y otra y otra y otra vez. Por eso, ¿verdad? Jesucristo dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Jamás. Satisfecho eternamente, para siempre. ¿Okay? Vamos a inclinar nuestro rostro, ir al Señor en oración. Si usted no ha bebido del agua viva, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted no se ha rendido ante aquel que lo han dado buscando, persiguiéndolo, y usted ha continuado confiando en esos pozos rotos que no retienen agua, hoy es el momento para que usted le entregue su vida a Jesucristo. ¿Estará usted listo para tomar ese paso de arrepentirse ante Dios y tener fe en Jesucristo para salvación? Si es así, yo lo puedo guiar en una oración, pero levante su mano si usted quiere que lo guíe en una oración, levante su mano y la baja si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, si usted quiere completamente dejar de confiar en pozos, cisternas rotas que no retienen agua y confiar únicamente en Jesucristo para salvación. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Quiere decir que todos ustedes ya le entregaron su vida a Jesucristo? Hermanos, hay que hacer lo que la mujer samaritana. Vaya y díganles a todas las personas con las que usted tiene contacto, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, amigos, quién es Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho por ustedes, y así como por el testimonio de la mujer samaritana, que muchos creyeron en Jesucristo, que por el testimonio suyo, muchos crean en Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? ¿A dar testimonio? ¿A dar testimonio? Si usted reconoce que le ha fallado
a su Señor y Salvador en cuanto a dar testimonio de Él, y renueva sus votos ante el Señor de obedecerlo y dar testimonio de Él porque lo ama y le quiere obedecer. Ahí donde está, levante su mano para orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Alguien más que también se rinde, deja su orgullo a un lado y le dice, sí, Señor, te he fallado en esto, no he sido fiel, pero de aquí en adelante, Señor, te voy a ser fiel y voy a dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en mí. ¿Alguien más antes de despedirnos? Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, bueno con nosotros, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y, Señor, ayúdanos a tu pueblo, a tus hijos que hemos probado de esa agua viva para que podamos compartirla con aquellos que están sedientos de ti, Señor, y no lo saben. Y buscan en cisternas rotas, pozos rotos que no retienen agua. Y que podamos presentarte a ti, Señor, como la solución para sus problemas, como lo fuiste para nosotros, y así por nuestro testimonio muchos puedan venir a creer en Jesucristo. Gracias, pues, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.